esta mañana por tus abundantes bendiciones, porque tú cuidas de cada uno de nosotros, porque, Señor, tú has bendecido abundantemente a tu pueblo y porque tienes bendiciones abundantes, mucho más abundantes para los días por venir, porque tú eres un Dios bueno y nunca tiempos pasados fueron mejores. Lo mejor está por delante. Tú tienes bendiciones excelentes para cada uno de nosotros, Señor, y tú quieres que nosotros participemos de ellas. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Administración es el uso adecuado de los recursos para el máximo cumplimiento de los objetivos. Y bueno, esta palabra administración está en la Biblia. Y esta palabra administración está en la Biblia para nosotros. Tiene que ver con nuestra vida material y tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Quién es un administrador? Bueno, es alguien a quien el que es dueño de determinadas cosas le da la facultad y los recursos para poder efectuar todas estas actividades administrativas que le concedan, bueno, pues buenos rendimientos y además el cubrir todas las necesidades que se tienen. Entonces, ¿sabes cuál es el problema de los cristianos? Muchos cristianos no se saben administradores, sino se creen dueños. Y entonces disponen de las cosas que Dios les ha dado como si fueran suyas. Y resulta que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado en administración, para que nosotros podamos dar frutos para su reino y se cumplan los propósitos de Dios. Así que es importante, hermanos, que dejemos de pensar como dueños de las cosas y empecemos a pensar como buenos administradores de aquellas cosas que Dios nos ha puesto en bendición. Tus hijos no son tus hijos, Dios te los dio en administración. Dios te ha dado en administración dones espirituales. Dios te ha dado en administración ministerio, llamamiento. Dios te ha dado en administración, hermanos, familia. Dios te ha dado en administración bienes de esta tierra. Y Dios te va a pedir cuentas de todas las cosas que te ha dado en administración. Vamos a ver algunos textos que nos ayuden a ubicarnos dentro de la palabra de Dios en cuanto a este importante tema, porque yo encuentro que hace 6 años Dios dio una palabra a esta iglesia diciendo que Dios le daría posesión y posición a través del hermano Philip Stanley. Y cuando él nos dio esta palabra, bueno, pues nos estaba hablando de cosas importantes, incluso nos habló de cuando nos iba a dar un templo, o que él nos iba a dar un templo propio, donde nosotros funcionemos, y iba a ser un lugar más o menos como para 1,000 personas, que yo recuerdo, esto es una palabra que Dios nos dio, más o menos en noviembre del 2001. Gloria a Dios. Y bueno, es algo precioso lo que Dios está haciendo, pero yo veo que algunos de nosotros estamos marginados del cumplimiento de esta palabra en nuestras vidas. Veo a cristianos a veces con muchas carencias, pero también veo a cristianos muy afanados, muy afanados en sus trabajos. Y esto, hermanos, yo creo que no está dentro de los principios de Dios. Así que tenemos que saber cuál es el consejo de la Escritura. Y necesitamos aplicar los principios de Dios en tal manera que la bendición de Dios esté en nuestras cosas, en lo que Dios nos ha dado, para que nosotros lo usemos correctamente y hagamos todo lo que Dios nos recomienda en su palabra que hagamos.
en tal manera que seamos muy bendecidos y podamos ser mucha bendición. Aleluya. ¿Tú crees que vale la pena tocar temas como este? Bueno, pues yo creo que es muy importante que nosotros seamos buenos dispensadores, como la Biblia lo llama, o administradores o mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Allí en 1 Corintios 4, la palabra de Dios nos dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Esa palabra dispensadores en la 60 está como administradores. Y lo que la palabra de Dios está diciendo, que las cosas espirituales, Dios nos las ha confiado para que nosotros podamos administrarlas adecuadamente para la edificación de la iglesia. Y entonces dice, mas ahora se requiere en los dispensadores, en los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dios está esperando de nosotros que seamos buenos administradores de aquellas gracias que Dios nos ha dado para que nosotros podamos dar buenas cuentas a Él. Dios requiere mayordomos fieles, requiere administradores fieles, requiere gente que esté utilizando los recursos que Dios le ha dado en la manera más óptima, que dé más fruto para la gloria de Dios. Dios quiere que todos nos tengan como servidores o ministros y administradores, administradores de las cosas, de los misterios de Dios, de las cosas espirituales que Dios ha dado para que la iglesia las conozca. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Tito capítulo 1 versículo 7 está hablando acerca de los requisitos de los ancianos, de los que van a gobernar la casa de Dios, que van a tomar responsabilidad para obrar la voluntad de Dios en medio de la congregación de la iglesia local. Y bueno, ahí en Tito capítulo 1 versículo 7, la palabra de Dios nos dice, porque es menester, y esta palabra también es, en las 60 seguramente se dice, es necesario, es menester que el obispo o el anciano sea sin crimen, o sea irreprensible, dice la 60. Entonces quiere decir que no tenga situaciones en las que los principios de Dios estén siendo quebrantados, porque eso traería reprensión. Irreprensible es que no tiene que se le reproche o por qué reprenderlo. Y dice, como administradores, dice la 60, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Entonces está hablando de que es necesario que el obispo, que el anciano, que la persona que va a estar recibiendo autoridad en la iglesia para protección de la iglesia, para gobierno de la iglesia, bueno, sea una persona que sea buena administradora de las cosas de Dios, que no se considere influyente o dueño, que no ejerza una autoridad en una manera prepotente, sino que sea un hombre que pueda recibir de Dios y pueda compartir las cosas de Dios y que el pueblo de Dios pueda recibir la edificación. Bendito sea el Señor. Aleluya. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, y noten ustedes cómo esta palabra está en todos estos textos, y dice allí en el capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, está hablando de las cosas que Dios nos ha dado en lo espiritual. Dice, cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros. Administrelo, administrar es dar las dosis exactas, es dar lo que la gente está necesitando oportunamente. Y lo que está diciendo, hermanos, es que esta acción dice que nos hace buenos dispensadores o buenos administradores de las diferentes gracias de Dios. Bendito sea el Señor.
Entonces es algo importante que todos nosotros nos consideremos administradores. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Lucas capítulo 12 trae una ilustración muy buena que todo el mundo conoce, pero notemos cómo dice la palabra de Dios, versículo 42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? El mayordomo es el administrador, a quien se le encomiendan las cosas. Y dice, el cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. Hermanos, Cristo va a venir. Y a veces tenemos ahí ambigüedad en cuanto a quiénes se van a ir, quiénes no se van a ir. Y y a veces dices, pues a lo mejor soy de los que se quedan, porque quién sabe cómo ando, cómo Dios me vea. Pero la Biblia está diciendo que cuando el Señor venga, se va a llevar a los que son buenos administradores. Y que esos van a ser bienaventurados. Gloria al Señor. Por eso las deudas están fuera de la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Entonces dice que el siervo bienaventurado es el que es un buen administrador, que está al pendiente de las necesidades de la familia y que da su ración. Y esa es la dosis. Bueno, los niños, vas con el pediatra y el pediatra te dice cuáles son las dosis, las onzas o los mililitros que le debes dar cada cuánto tiempo, y cuándo es el tiempo de la papilla, y cuándo es el tiempo de los picados, y cuándo es el tiempo en donde ya puede comer otro tipo de alimentos. Y entonces se va dosificando, se va dando la ración adecuada, según la edad, según el peso, según las situaciones particulares del niño. Entonces esto es algo que se llama administrar o dosificar. Y bueno, la palabra de Dios está diciendo que Dios quiere que los buenos administradores, o califica como buenos administradores, aquellos que están al pendiente de las necesidades de la familia y que están dando la ración correcta a cada uno de los miembros de la familia. Si tienes un bebé y tienes un niño de 10 años, bueno, pues no le vas a dar biberón a ambos, ¿verdad? Mientras que a uno le das biberón, al otro le das otra ración diferente, con otros alimentos que son adecuados a su edad. Por supuesto, le vas a dar no alimentos chatarra, ¿verdad? Entonces, es importante que seamos buenos administradores. Dios está poniendo énfasis en que aquellos que son buenos administradores van a ser bienaventurados cuando su Señor venga. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. En el capítulo 16, versículo 1, trae un caso especial donde el Señor está diciendo algo acerca de un administrador. Dice, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, un administrador, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que esa persona no les estaba dando el destino adecuado, sino estaba desperdiciando recursos, utilizándolos en una manera poco sabia, en una manera en la cual no había un buen resultado, sino que estaba simplemente desperdiciando recursos y disipando lo de su Señor. Estaba perdiendo en vez de ganar. Entonces, esta persona fue acusada delante de su Señor de que él estaba haciendo mal uso de la facultad que se le había entregado de administrar. Bueno, la palabra de Dios va a decir más adelante, en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y aquí está el problema de las situaciones que muchas veces nosotros vemos en nuestra vida, que se atoran las bendiciones, que no hay progreso, que las situaciones siempre son precarias, que nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios no suple en una manera adecuada a mis necesidades? ¿Por qué tengo carencias? ¿Por qué me encuentro en apuros? Bueno, la palabra de Dios está diciendo que Dios no te puede confiar más si en lo poco que te ha confiado no has sido un buen administrador. Dios quiere que administres adecuadamente lo que Él te ha dado, sea poco, sea más, sea mucho. Dios ha dado algo a ti a administrar. Y Dios te va a observar. Y dice que si tú en las cosas de este mundo, en las riquezas que son de esta tierra, en los recursos que Dios te ha dado en lo material, no has sido fiel, lo espiritual se va a atorar. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Sí entiendes esto? Dime sí, porque... o dime no, si es que no entiendes. Pero es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tome en serio esta parte de la Escritura, esta línea importante de la Escritura, porque tiene que ver con lo material y depende de cómo funcione lo material, Dios va a traer la provisión espiritual. Hay gente que no está caminando en su llamado porque no es un buen administrador en las cosas materiales que Dios le ha dado. Dios te va a llevar a cumplimiento de muchas cosas espirituales, te va a llevar a ser parte del gobierno de una iglesia, te va a llevar a hacer una bendición a mucha gente, si primero has sido un buen administrador del dinero que tienes. Si no te has considerado dueño y dices, yo hago con esto lo que yo quiera, si no lo has podido aplicar con sabiduría, logrando la mayor bendición para tu familia y logrando los propósitos de Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, entonces esto es súper importante, hermanos, y no seamos hallados malos administradores, de esos que disipan, de esos que habiendo recibido una bendición de Dios, no la aplican adecuadamente y entonces pierden la bendición de Dios. Bueno, todos conocemos Mateo 25 y la palabra de Dios nos está hablando, bueno, yo digo, presumo que todos lo conocemos, ¿verdad? Pero en Mateo 25, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten ustedes, el reino de Dios, el reino de los cielos, está comparado a la labor de un mayordomo, de un administrador. Su señor se va y les reparte a los administradores diferentes cosas, diferentes bienes. A este dio 5 talentos, y al otro 2 y al otro 1, y cada uno conforme a su facultad. Esto es la autorización de Dios para usar esa cantidad de dinero, y luego se partió lejos. Bueno, un talento. A veces la gente está pensando que los talentos son sus dotes artísticas. No, pues yo tengo talento y soy artista y tengo una voz preciosa, privilegiada, y entonces pues ese talento lo pongo al servicio de Dios. Hermano, no está hablando de que tú pongas al servicio de Dios tus habilidades.
Está hablando de tu dinero, de lo que Dios te está dando. Un talento son 6,000 dracmas. Esto equivale a 21.6 kilogramos de plata. O a 21.600 gramos. Y bueno, es interesante, pero un gramo de plata se llamaba denario. Un gramo de plata. Perdón, 4 gramos de plata eran un denario. 4 gramos de plata eran un denario. Así que si nosotros estamos hablando que el denario era el salario diario de un jornalero, se requerirían 14.8 años del trabajo de un jornalero para obtener un talento. Así que el que recibió un talento recibió un chorro de lana. Ese fue el que menos recibió. Recibió para vivir gratis 14.8 años como una persona de ese nivel. Pero Dios no se lo dio para que él simplemente los gastara, sino Dios se los dio para que los administrara. No es lo mismo gastar que administrar. Aleluya. A otro le dio 2, ¿verdad? Le dio el doble. Y a otro le dio 5 veces, 5 talentos. Le dio una fortuna. Hermanos, Dios estaba entregando una cantidad de dinero, un capital, a través de esta figura, de esta parábola, para que nosotros pudiéramos entender que Dios reparte entre nosotros como Él quiere, considerando que nosotros vamos a hacer el buen uso de eso para que no se gaste, sino se administre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos entendiendo un poco este asunto, hermanos. Ahí en el versículo 19 dice la Biblia: y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y ese mucho tiempo quiere decir cuando el Señor regrese. El Señor se fue lejos, ahora está de regreso. ¿A qué regresa el Señor? Hermanos, Él regresa a hacer cuentas con nosotros. Y hay un lugar donde se van a hacer cuentas, se llama el Tribunal de Cristo. Y entonces Dios ahí le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros cómo administramos lo que Él nos dio. Aleluya. Aleluya. Y entonces, bueno, pues dice que se sentó con ellos a hacer cuentas. Y entonces cada uno de ellos le fue reportando lo que hizo con lo que recibió. Y entonces aquí se establece un principio del reino. Versículo 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el principio del reino es que cuando uno es buen administrador en lo poco, Dios lo lleva a más, le da más a administrar. Después de esta parábola, el que tenía 5 talentos va a administrar 11 talentos. Porque va a administrar 5 más 5 más 1 del que no hizo nada. Gloria a Dios. Y esto significa, hermanos, que si tú ganas el salario mínimo y tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado y te ha dado poquito, hermanos, si tú eres buen administrador de eso, Dios te va a dar más. Si lo sabes usar bien.
Esto no es algo azaroso, caprichoso, es un principio de Dios, cómo Dios hace las cosas con nosotros, cómo nos confía cosas, cómo nos pide cuentas y cómo nos lleva a más. Aleluya. ¿Entiendes esto, hermano? Aleluya. Entonces, es muy importante tener un entendimiento claro de todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos a ver diferentes aspectos que tienen que ver con la administración. Y después de que terminemos de ver todo lo que la Biblia nos enseña o todo lo que podamos ver en el tiempo que Dios nos concede estar estudiando esto, lo que es importante es que nosotros tomemos nota, aprendamos administración y nosotros podamos aplicar los principios de Dios para que las cosas que Dios nos ha dado se multipliquen en bendición. Amén. No es bíblico que un cristiano se quede sin comer un día. Y si eso sucede, no hay incumplimiento de la palabra de Dios. Hay quebrantamiento de los principios de Dios por parte del cristiano. ¿Entiendes? Entonces, ¿crees que esto es importante? Bueno, entonces, la primera cosa que es esencial para un administrador son los recursos. ¿Con cuánto cuento para hacer lo que Dios quiere? ¿Con cuánto cuento para mantener a mi familia? ¿Con cuánto cuento para las diferentes cosas que están dentro de mis obligaciones? He visto problemas de no funcionamiento o disfunción matrimonial por asuntos económicos, porque quieren sostenerse en un nivel que no tienen, que Dios no les dio. Quieren gastar lo que no han ganado. Quieren disponer de recursos que no están viniendo de Dios. Eso es, hermanos, insensato. Eso es infidelidad en la administración. Y eso bloquea tu vida en lo material y en lo espiritual. Aleluya. Así que, ¿cómo Dios provee los recursos? ¿Cómo Dios provee los recursos? Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de responder en la Biblia. ¿Cómo Dios provee los recursos? Porque algunos pueden estar pensando, bueno, pues Dios va a enviar cuervos, o Dios va a usar viudas pobres para que me mantengan. Tú puedes pensar en diferentes cosas que la Biblia muestra, que tienen una intención, tienen una enseñanza, tienen un principio, tienen sabiduría de Dios para determinadas cosas, pero que tú no puedes manejar a tu antojo para tratar de aplicarlo y acomodarte a una situación que se llama flojera. Hay gente que no tiene porque es floja. Y eso no es bíblico. Es que estoy en el reposo de Dios. No, hay un reposo de Dios que es hacer lo correcto y hay un reposo del perezoso que lo que hace es que se arruine todo lo que tiene. Entonces, ¿cómo Dios provee? Por medio del trabajo. Gloria a Dios, hermanos. Y bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Aleluya. Dice la palabra de Dios: porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Entonces, ¿hay cristianos que se pueden pasar el día sin comer? Este versículo dice que sí. Este versículo dice, si no trabajas, no comes.
Y si fueras obediente a la palabra de Dios, dirías: hoy no tengo derecho a comer. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y ahí le estás reclamando a Dios: Señor. Y vas con los hermanos: el Señor dice que tú ni ores por mí, que me des. Y es re bueno aplicar el texto a otros. Pero lo que Dios te está diciendo, lo que la Biblia está diciendo, lo que el Nuevo Testamento está diciendo, es que si no trabajas, no tienes derecho a comer. ¿Qué es la respuesta a esto? Tú le puedes ver el lado negativo y ¡ay, no se vale! Pues ¿cómo no se va a valer si Dios te hizo para trabajar? ¿A poco crees que el trabajo vino después del pecado? Hermanos, Dios nos hizo inteligentes. ¿No nos volvimos inteligentes después de pecar? Dios nos hizo inteligentes y Dios nos dio herramientas. Nuestras manos son herramientas de trabajo. Dios diseñó un cuerpo que tiene una capacidad de trabajo, que está diseñado para hacer cosas grandes. Bendito sea Dios. Entonces, es importante que sepamos que no podemos nosotros pensar que la bendición de Dios va a venir por otro medio si nosotros estamos flojeando. Es que soy hijo de Dios. Pues debes trabajar más que los impíos. Aleluya. Es que mi jefe es cristiano. Pues no abuses de tu jefe. Gloria al Señor. Dice la palabra.